Abramos nuestras Biblias entonces. En el capítulo 24 de Mateo, un capítulo profético, pero que el Señor dijo algunas parábolas. Después de dar el mensaje profético, el Señor dijo unas parábolas al final del capítulo 24, y el capítulo 25 también dijo parábolas, con el propósito de que nosotros despertemos y estemos listos a su regreso. Con esta intención el Señor dijo estas parábolas, para que estemos preparados, amén, para su regreso. Qué lindo el Señor que se preocupa por nosotros, ¿verdad? Aleluya. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que quiere encontrarnos a nosotros activos, preparados, haciendo su voluntad. Alabado Dios. ¿Le da gloria a Dios a usted? Dios es lindo. Versículos 32 y 33 del capítulo 24. Es una parábola bien corta. Y dice así el versículo 32 del capítulo 24 de Mateo: de la higuera aprended la parábola. ¿Cuál es la parábola? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, que está a las puertas, la venida de nuestro Señor Jesucristo. A eso se está refiriendo. Amén. Pueden sentarse. Este es un mensaje profético. Amén. No voy a ser tan extenso, pero les suplico que estemos atentos, porque es un mensaje profético este de la higuera. Sin lugar a dudas, hermanos míos, las señales proféticas que están anunciando el próximo retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo están llenando los titulares de periódicos, de toda la prensa en general en el mundo entero, porque ahí están saliendo las noticias de todo lo que el Señor dijo en el capítulo 24 de Mateo. Esas noticias están mostrándonos a nosotros claramente cómo la palabra de Dios escrita hace algunos miles de años atrás tenía razón y se está cumpliendo en este tiempo que nosotros estamos viviendo. La iglesia del Señor Jesucristo debe entender que estamos viviendo un tiempo espiritual y profético muy especial. Los tiempos que estamos viviendo no son cualquier tiempo. Son los tiempos finales ya. Porque las señales nos han sido dejadas a nosotros, el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros espera con alegría el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, Cristo nos dejó algunas señales. No nos dijo el día ni la hora, ni el año en que va a venir, pero sí dejó algunas señales en todo el capítulo 24 del libro de Mateo. Debemos entender, mis hermanos, que el mundo sin Dios no puede discernir ni logra comprender la información profética de la Biblia. Sin embargo, la iglesia del Señor Jesucristo, que somos nosotros, con la bendita ayuda del bendito Espíritu Santo y con la sabiduría o el mensaje que Dios nos ha dejado aquí en la palabra de Dios, podemos ir comprendiendo la información profética que hay en la palabra de Dios y nos está siendo mostrada hoy a través de distintos medios de comunicación. Vivimos días, repito, proféticos, días complejos y días especiales en donde la información de la palabra de Dios y la información de la profecía bíblica nos debe ayudar a entender lo que está sucediendo en el mundo. Dado que el tiempo es breve, ahora sí estamos en el umbral
de que Jesucristo arrebate a su iglesia. Como iglesia debemos entender que son días muy importantes, muy especiales, y dije, y muy complejos, en donde todo lo que hacemos está teniendo un impacto profundo hacia la eternidad. Por esto, Dios desea que seamos un pueblo informado, para que no seamos sorprendidos en oscuridad cuando suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada en los aires. Por eso dije al principio que nuestro Dios es tan lindo que se preocupa por nosotros. Él no quiere que seamos sorprendidos al sonar de la trompeta, sino que Él quiere llevarse a todos sus hijos cuando esa trompeta suene. Ya está por sonar esa trompeta. Por eso, hace ya casi 2000 años, Jesús dijo y Mateo escribió esta parábola de la higuera: aprended cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan ustedes que el verano está cerca, o ustedes saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas está el Señor. La higuera juntamente con el olivo y la vid son una imagen de Israel, o sea, un ejemplo del judaísmo. Representan a la nación de Israel. Oseas 9:10 lo pone así, de esta forma, dice: como a uvas en el desierto hallé a Israel, como el fruto temprano de una higuera primeriza vi a vuestros padres. Jeremías lo expresa de esta manera en Jeremías 24:3: y Jehová me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Yo dije, veo higos buenos, muy buenos, pero también veo higos malos, muy malos, tan malos que no se pueden comer. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré para bien a los que fueron llevados cautivos de Judá, a quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Pondré mis ojos sobre ellos para bien, y les haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy Jehová. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Hermanos míos, el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Ya vimos que la higuera tipifica al pueblo de Israel, y Jesús dice: de la higuera aprended. Lo que sucede en Israel, o con respecto a Israel o alrededor de Israel, tiene un significado profundo y trascendental para todo el mundo entero. Lo que está pasando en ese pequeño país, metido en esa media luna fértil, a la orilla del mar Mediterráneo, tiene un impacto mundial. Y existen varias señales que indican que nuestro Señor Jesucristo regresará pronto. El tema de este día es la señal de la higuera. En el capítulo 24 leemos muchas señales de que Jesucristo va a regresar pronto. Pero yo me voy a... Ustedes saben las señales, ¿no? Antes del fin habrá guerras, habrá terremotos, habrá odio en la tierra, habrá como en los días de Noé, como en los días de Lot, como los días de Sodoma y Gomorra. Hay tantas señales, pero voy a hablar la señal de la higuera. Israel. Geográficamente Israel está en el centro de la tierra. Fíjense ustedes. Y ha sido llamado el ombligo de la tierra, Israel. Ahí está. Científicamente, de ese pueblo han surgido los sabios más prominentes
que ha visto la humanidad entera. En los tiempos antiguos, Salomón, el más sabio de todo el mundo en aquel entonces. En los tiempos modernos, Albert Einstein, un hombre que tenía sangre judía también, y que es uno de los cerebros modernos más apreciados en cuanto científicamente hablando. Tecnológicamente, este pueblo ha logrado hacer milagros en la agricultura, en la industria e irrigación. Tremendo cómo se ha desarrollado el pueblo de Israel. Políticamente hablando, esta región ha atraído la atención de las grandes potencias en todos los tiempos. No solamente cuando Inglaterra dominaba el lugar, o el imperio de los turcos, otomanos se llamaba ese imperio, y no solamente los grandes imperios pasados como el egipcio, el asirio, el medo-persa, los griegos y los romanos, sino que también más para acá de los romanos, los turcos, los ingleses y hasta el Vaticano tienen una interés en lo que está pasando o cómo quieren que sea el pueblo de Israel. El mundo se reúne para discutir si Jerusalén vuelve a ser la capital de Israel, porque hasta ahorita es Tel Aviv. Y, por ejemplo, el Vaticano quiere que Jerusalén sea la capital del mundo, pero los árabes quieren que sea un lugar independiente. Los Estados Unidos, que es una potencia mundial, por ejemplo, quiere que Jerusalén vuelva a ser la capital de del Estado de Israel. Tanto que en mayo del año pasado, que nosotros fuimos allá, el presidente Trump estaba pasando la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, con una muestra que América quiere que Jerusalén sea la capital de Israel. Siempre fue, ¿verdad? Lo que pasa es que hay intereses en otros países, por eso dije que políticamente esta región ha atraído la atención de las grandes potencias mundiales en todos los tiempos. Tienen cuidado también en que no se vaya a desprender una guerra entre todos los árabes de alrededor, para que no estalle tan pronto una tercera guerra mundial. Militarmente, este pueblo ha asombrado al mundo en realidad, ¿verdad? Militarmente tiene una capacidad tremenda el pueblo de Israel, ¿verdad? Tiene armamentos sofisticados, tiene aviones de último modelo, aviones de guerra, y tiene armas. Por supuesto, Estados Unidos ha ayudado mucho en esto, ¿verdad? Tecnológicamente ha avanzado, que a ellos les mandan misiles de alrededor de los países enemigos, y tienen tecnología para detectar el misil en el aire y hacerlo explotar en el aire para no ser dañado. Fíjense ustedes que ganó una guerra en 6 días a un enemigo muy superior, la guerra de los 6 días contra Egipto, ¿verdad? Ganó esta guerra y pues Dios milagrosamente los ayudó para que aplastaran a una potencia como era Egipto. Espiritualmente, esta región es el centro de la vida religiosa y espiritual del mundo. Uno camina por la Jerusalén antigua y se va por un lado, allí están los musulmanes adorando a su Dios. Si va por el otro lado, es el área donde viven los judíos y donde está el muro de los lamentos y todo eso. Se viene para el centro de la ciudad de Jerusalén y ahí están los católicos controlando todo, la Vía Dolorosa y el templo del Santo Sepulcro. Se va uno para el otro lado, la Puerta de Sión, y allí están los ortodoxos, ¿verdad? Controlando esa área. Solamente encontré una iglesia
evangélica, ¿verdad? Que había ahí. Hasta tengo una foto, me paré detrás del púlpito, ¿verdad? De esa iglesia, porque es la única que se ve ahí en la antigua Jerusalén. Pero de allí han surgido las tres grandes religiones del mundo, o están ahí, que es los musulmanes, los cristianos y también los judíos. Ahora, proféticamente, Israel es tema central de todos los escatólogos cristianos y no cristianos. La escatología es la ciencia que estudia el final de los tiempos. Y los escatólogos de todos los tiempos están observando qué es lo que pasa con Israel o alrededor de Israel para de esa manera interpretar el futuro. En esta parábola, proféticamente, da a entender que es el centro de la profecía sagrada en el mundo. Cuando Jesús mismo dice, de la higuera aprender. Pues en torno a este pueblo giran las grandes profecías bíblicas. Y esta región será el escenario de la última guerra que se lleve a cabo mundial en este mundo. Si uno lee las profecías de las 70 semanas de Daniel, por ejemplo, pues está en torno y Daniel estaba orando qué pasaría con el futuro del pueblo de Israel, y Dios les muestra hasta el final de los tiempos cómo iba a suceder el asunto. El pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Lo que sucede en Israel o con respecto a Israel tiene un significado profundo y trascendental para todo el mundo. Y Jesús en esta parábola nos advierte y nos dice en pocas palabras, aprendan de la higuera. Yo les he dado un montón de señales antes, pero les quiero decir que estén atentos, aprendan de la higuera, porque cuando comience a brotar, a reverdecer, entonces mi venida está cerca. Voy a mencionarles algunas cosas, algunas señales que indican que nuestro Señor Jesucristo regresará pronto. Está a las puertas. La trompeta está por sonar. Hermanos míos, está más cerca que cuando creímos. Hay de aquellos que están descuidados, porque tarde o temprano la trompeta sonará, la trompeta de Dios. Y si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador personal o no se ha reconciliado con Dios, puede ser que no sea levantado y se quede a los juicios de Dios aquí durante el tiempo del anticristo. Y yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos, que esa trompeta ya está para sonar. Y Jesús es tan lindo que nos advierte para que nosotros recapacitemos y estemos atentos. Pablo hace énfasis que Dios tiene una corona preparada para todos aquellos que aman su venida. Y entonces quiero pensar que todos nosotros anhelamos, amamos la segunda venida de Jesús o el arrebatamiento de la iglesia, pero por supuesto queremos irnos, ¿verdad? Existen varios señales que indican que nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Y por eso es que yo a veces he predicado que somos la última generación, que siento eso, ¿verdad? Que Cristo va a venir en esta última generación, va a levantar a su iglesia. Y bueno, solo Dios lo sabe, ese es un sentir mío, pero Él sí sabe, Dios sí sabe cuándo el Señor Jesucristo va a levantar a su iglesia, pero sí tenemos que ser sabios y aprender de la higuera. Señales que indican que el Señor Jesucristo está a las puertas. Número 1, el regreso de los israelitas a la tierra prometida. Voy a hablar solo del pueblo de Israel porque el mensaje es de la higuera aprender, la señal de la higuera, la señal del pueblo de Israel. La higuera representa al pueblo de Israel. Por eso voy a hablar señales que tienen que ver con el pueblo de Israel. Porque el Señor Jesús dice, aprender de la higuera, aprender de lo que le ha sucedido o sucede con el pueblo de Israel.
el regreso de los israelitas a la tierra prometida. Dios había repetido a Israel que sería desarraigado de su tierra si desobedecían sus ordenanzas. Por ejemplo, la Biblia dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y no descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida, y serás vendido a tus enemigos por esclavo. Deuteronomio 28, 64. Todo esto se cumplió. Israel fue desobediente y Dios tuvo que cumplir esto que había dicho al pie de la letra. Cuando uno estudia la historia de Israel, se da cuenta de los sufrimientos, las persecuciones y masacres de judíos en todo, a través de toda la historia, pero también se da cuenta de la dispersión de las naciones o de la nación a lo largo de toda la historia. Son incontables las cosas que podemos hablar de la historia del pueblo de Israel. Y Dios tuvo que prometerles también, porque Israel fue esparcido por todo el mundo. Esta profecía se cumplió al pie de la letra, ¿verdad? Hasta allá en Rusia habían una cantidad tremenda de judíos. En todo el mundo habían judíos. En el siglo pasado, hermano, estamos hablando del siglo pasado. Prácticamente en Israel casi no habían judíos, ¿verdad? Todos estaban esparcidos en todo el mundo. Habían más árabes que judíos. Y Dios tuvo que prometerles algo por ser su pueblo, que pasaría en los postreros días. Y lo que les prometió el Señor era que los haría regresar a la tierra prometida. En los postreros días los haría regresar. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23 versículo 8. Dice claro: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Isaías capítulo 43 versículos 5 y 6 dice: del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Hermanos míos, esto se cumplió hace 71 años. Le digo esto porque nosotros también tuvimos la dicha de estar en el mes de mayo en Israel y se estaba celebrando 70 años. Fíjense ustedes, los 70 años que Israel o que Jerusalén fue entregada en manos de los judíos. En 1948 había en Israel unos 700,000 judíos. En la actualidad el número llega a los 7.6 millones de habitantes. El profeta Daniel preguntó a Dios: ¿cuándo serían las maravillas que él le mostró? La respuesta de Dios fue: cuando se acabe la dispersión. Cuando se acabe la dispersión. Esto es una gran señal de que Cristo viene pronto. Yo no sé si usted siente esa sensación. Aleluya. Pero si usted la siente, alabe a su Señor. Digamos en gloria a Dios: Señor, estás a la puerta, te esperamos, te esperamos, te esperamos. Estás a las puertas, Jesús. Segundo, el resurgimiento de la nación de Israel. Nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al resurgimiento de Israel como nación, dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que estoy cerca, estoy a las puertas. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue establecido
después de que se formaron las Naciones Unidas, Israel fue la primera nación reconocida por las Naciones Unidas. La higuera, hermanos, ha estado echando sus renuevos desde entonces. La higuera, que es Israel, está llena de renuevos. A pesar de ser una nación joven, podríamos decir, 70 años, y a pesar de la continua oposición, Israel es una de las naciones más prósperas de la tierra. Es un país muy pequeño por ahora, como el tamaño de El Salvador, el pulgarcito de América, pero es uno de los países más prósperos de la tierra. Es que la higuera está llena de renuevo ya. Jesús dijo que cuando viéramos a la higuera, Israel, llena de renuevos, que supiéramos que su segunda venida al mundo está a las puertas. Esta es la segunda gran señal de que Cristo pronto viene. Cristo pronto viene. ¿Se alegra usted? Cristo pronto viene. Tercero, la reimplantación del idioma hebreo. En Jeremías 31:23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. Cuando los judíos comenzaron a regresar en masa a Israel, desde 1948 hacia este tiempo, había grande confusión, hermano, pues cada cual hablaba el idioma del país de donde venía. Habían estado dispersos casi por 2000 años, y aquellos judíos nacieron, ya los judíos del siglo pasado habían nacido en diferentes países, y se les había olvidado el hebreo. Hablaban el idioma de sus países. Muy poco se conocía y se hablaba el hebreo. Un intelectual judío, editor de un periódico, dedicó su tiempo y su vida a la implantación del idioma hebreo. Y hoy es el idioma principal y oficial, conocido y usado por todos en Israel. Una señal más que Cristo viene pronto. Es cierto que la mayoría de la gente habla 3 idiomas, pero el idioma del gobierno, el idioma oficial, es el hebreo. Amén. En los rótulos de tráfico, cuando uno va manejando, aparecen las inscripciones en 3 idiomas, porque pues es tan importante el país de Israel que allí lo visita todo el mundo. Entonces, y gente que hay dentro de ahí alrededor que hablan árabe, entonces se habla hebreo, se habla árabe e inglés. Y cuando uno llega a Israel, pues uno pues tratan de hablar en hebreo, pero uno no puede hablar, tratan de hablar en árabe, no puede hablar, entonces uno dice, English please, English, háblame inglés, y todo el mundo habla inglés, hasta en el supermercado. Y es una señal de que Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Sí. Nosotros pues anduvimos en taxi mucho tiempo con árabes, eran los choferes, pero íbamos conversando en inglés, ¿verdad? Con el poco inglés que hablamos, ellos hablan inglés también ahí en Israel. La mayoría de gente habla inglés. Y los judíos ni se diga. 4. La restauración de la tierra prometida a Israel. Es otra señal refiriéndose a Israel. Esta era la tierra que fluía leche y miel, prometida a Israel, muy fructífera. Pero como fue invadida por muchos años, especialmente estos últimos 2000 años, hubieron guerras en esta tierra, y por el descuido de los poderes gentiles que gobernaron Israel por estos 2000 años, gran parte de la tierra se tornó árida y desolada. Pero para los días postreros, Dios prometió algo. Y se lo voy a leer, dice Isaías 35:1. Se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. Isaías 35:1.
Y esto, hermanos míos, es un hecho en nuestros días. La tierra ha recobrado su fertilidad en Israel. Los judíos, con la ayuda de Dios, han hecho florecer el desierto. Por ejemplo, el desierto del Negev, al sur del país, que yo no fui y que quiero ir algún día, no alcancé a ir al Negev, está florecido y está alegre. Era un desierto árido y ahora ha florecido. Entre otras muchas cosas, allí se cultivan las más bellas flores que se venden en los grandes mercados de Londres, de París y de Nueva York. Israel en este tiempo exporta millones de dólares al año en frutos de la tierra. Dios también le dijo a Israel: multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos. Ezequiel capítulo 36, versículo 30. Hoy, hermanos míos, en Israel se han plantado más de 230 millones de árboles. Y ciertamente la restauración de la tierra de Israel es otra gran señal de que el Señor Jesús viene pronto. El mensaje es: de la higuera aprended. De la higuera aprended es el mensaje del Señor. Aprendan de Israel. Aprendamos de Israel. Número 5. Otra gran señal, refiriéndose a Israel, a la higuera, es la restauración de antiguas ciudades y el surgimiento de nuevos pueblos y ciudades. Para los postreros días, Dios dijo: ensanche el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Isaías 54:2. También Dios dijo: haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Ezequiel 36:33. Exactamente esto es lo que ha sucedido día tras día en Israel. Ciudades en ruinas están siendo reedificadas y nuevas aldeas, pueblos y ciudades surgen continuamente. Esta es otra gran señal de que Cristo viene pronto. ¿Quiere dar un aplauso usted al Señor por ser tan bueno y advertirnos y tener cuidado de nosotros, para que despertemos, hermanos, y meditemos de que Él está a las puertas? Pronto levantará su iglesia. Señal número 6. La reconquista de la ciudad de Jerusalén. Refiriéndose a Jerusalén y a los postreros días, nuestro Señor Jesucristo dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles. Por esto solamente sucederá hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 21, versículo 24, en el mensaje profético que predicó antes de dar esta parábola, esta advertencia a nosotros. Los gentiles hollarán Jerusalén, pero el tiempo de los gentiles se va a cumplir. Jerusalén ha sido hollada o gobernada por los gentiles desde Nabucodonosor, rey de Babilonia. Invadió a Jerusalén, quemó el precioso templo que había hecho Salomón hace más de 2700 años. Después de milenios de dominio gentil, todos los imperios han invadido a Israel. Por ejemplo, después de que Jesús ascendió al cielo, ya habían reconstruido el templo de Herodes, donde Jesús entró. Con ese templo acabó Tito, el general Tito, romano, ¿verdad? Acabó con la ciudad, le prendió fuego y también le prendió fuego al templo. Ha sido hollada por los gentiles por milenios de años. En nuestros días, hermanos, y luego de una breve guerra en 1967, la ciudad de Jerusalén es gobernada ahora por los judíos. ¿Le da gloria a Dios a usted? Es gobernada por los judíos. Y es cierto que está dividida en partes donde habitan
católicos en el centro, árabes, judíos y ortodoxos. Pero los soldados que están cuidando ahí, que controlan a toda la ciudad de Jerusalén, son soldados israelíes. Israel, los judíos controlan ya la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando ocurra la segunda venida de Cristo al mundo, Jerusalén tiene que estar en manos de los judíos completamente. Y ya está, como les dije al principio. Positivamente, esta es otra gran señal de que Cristo viene pronto. Lo único que se necesita es que el mundo entero reconozca a la ciudad de Jerusalén como la capital del pueblo de Israel. Y algunos países lo hicieron. Les conté lo de Estados Unidos. Creo que Guatemala también lo hizo ya. Y no recuerdo cuáles otros países, pero ya le están reconociendo como la capital de Israel. Cristo viene pronto, hermanos. Señal número 7. La reconstrucción del templo en Jerusalén. Y esto me pega, me emociona a mí. Les voy a contar más adelante porque antes les voy a decir esto. El primer templo lo fabricó Salomón. Lo destruyó Nabucodonosor, pero fue reconstruido en los tiempos de Nehemías bajo el imperio medo-persa. El rey Herodes lo amplió y este era el templo que existía en tiempos de Jesucristo. Luego, en el año 70 de la era cristiana, fue destruido por el general Tito del imperio romano y solamente quedó una pequeña muralla, amén, que es el muro de los lamentos, donde el mundo entero que llega va y los judíos van y ellos creen que al ser destruido el templo, la gloria de Dios se mudó del templo hacia ese muro que ha quedado nada más, el muro de los lamentos. La Biblia dice que el anticristo entrará en el templo de Jerusalén. Fíjense ustedes, esto quiere decir que ese templo tendrá que ser reconstruido para que aparezca el anticristo y que Jesús levante a su iglesia. Hoy en el lugar del templo está el domo de la roca de los musulmanes. Esa bola, ¿qué color es? Color amarillo, dorado, exactamente. Y lo controlan los musulmanes, pero está en territorio de Israel, está en manos de los judíos todavía. Un judío me decía en Tel Aviv, enfrente del mar Mediterráneo, yo andaba con una gripe y una fiebre ahí, que fui nomás porque pues los que andaban con nosotros querían ir y me fui afuera de la playa un momentito y allí me junté con un judío que es mexicano y me decía, yo no sé qué hacen en realidad los musulmanes aquí en Jerusalén. Ellos nunca vieron a Jerusalén como una ciudad sagrada para ellos, simplemente lo hacen para fastidiar. Y tenía razón. Y me dijo, la ciudad sagrada de los musulmanes es la Meca, allá en Arabia. Eso es la de ellos. Aquí nomás lo hacen para fastidiar. Estaba enojado. Pero el territorio sigue siendo de Israel. El templo será levantado en este mismo lugar donde está ese domo de la roca. Y lo interesante es que ya el templo está prefabricado. Solamente habrá que montarlo. Eso es la historia que estaba leyendo yo, la historia moderna de ahora. Los judíos han preparado, ya tienen todo preparado, ya está prefabricado solamente para montarlo el templo. Y no tomará mucho tiempo en hacerlo, pues ya todo está prefabricado. Les voy a decir por qué me pega tanto. Y es porque yo siempre creí de que si ellos tumban ese domo de la roca, iba a haber una guerra mundial. Les voy a explicar cómo está el asunto. Este es el muro de los lamentos. Okay. Está el muro, arriba del muro está como plano, está relleno, y arriba del muro lo controlan los musulmanes. La mezquita de los musulmanes está a mano derecha del muro de los lamentos.
El domo de la roca está a mano izquierda. Pero en ese muro, debajo subterráneo, lo controlan los judíos hasta la entrada de donde era el templo. Es donde está el domo de la roca arriba y la entrada del templo está bien abajo, pues, porque se va rellenando con el tiempo, llenando de tierra, y ellos han escarbado y está bien abajo. Y nosotros nos paramos en el lugar donde Jesús entró, original, al templo de Herodes. Y nos dice un argentino que en español andaba dando el turno, un judío argentino: esta es la entrada original del templo. Aquí Jesús caminó, aquí entró Jesús, ¿verdad? Aquí está cerrado, pues. Lo cerraron los musulmanes. Hay un de cemento ahí, piedra, donde no se puede pasar, pues solamente la entrada está, y arriba está el domo de la roca. Y yo le pregunté a aquel hombre y le dije: ¿será posible que los judíos vuelvan a construir el templo aquí exactamente donde estaba? Pues esto causaría una guerra mundial, le digo yo, por la mezquita de los judíos. ¿Sabes qué? Me dice: quiero decirte algo que es la realidad. Esa bola dorada que ves ahí, que es el domo de la roca, es un símbolo nada más de los musulmanes, porque el templo está allá, tú lo viste, la mezquita está allá, el templo de los musulmanes, al otro lado. Esa es un símbolo, y nosotros podemos tumbarlo cuando querramos, y lo vamos a tumbar, me dijo, y el templo se va a reconstruir. Yo dije: gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Jesús está a las puertas, aleluya. Jesús viene pronto, alabado sea el nombre del Señor. Cristo viene pronto, el escenario está listo, pero nosotros debemos de estar listos y preparados también para esperar al Señor. Percatados de que la venida del Señor está cerca, entonces recapacitemos, rindamos nuestro corazón al Señor, reconciliémonos con Dios. Porque puede ser al anochecer o al canto del gallo, qué sé yo. Lo único que puedo decirles, y con toda seguridad se los digo, es que el Señor está a las puertas. Aleluya, levantará su iglesia y nosotros debemos volar ahí porque somos la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te esperamos, Jesús. Estemos de pie, por favor. Aleluya. Yo no sé su sentir, hermano, como hijo de Dios, pero yo siento que el Señor está a las puertas, que pronto sonará la trompeta